maicena, de maicena, 2 cucharas, colorante, maicena, pero botamos as 2 tazas de maicena, unha, colorante e un sal. Pero botamos as 2 tazas de maicena, unha, e agora botamos a auga. E agora botamos a auga. E agora auga. E agora tenemos que amasar. E agora a maicena amasada. E agora botamos a maicena amasada. E agora botamos o colorante. 1, 2 e 3. 1, 2 e 3. E agora collemos a cuchara e remexemos. Espiremos a cuchara e agora remexemos. Collemos a cuchara, non, Paula? Espiremos a cuchara e remexemos. Bueno, mellor que a mão, non, Paula? Remexemos para que se faiga o color. E agora, se collemos un cacho, remexemos para que se faiga o color. E agora, se collemos un cacho e desfaise, pero se lle apretamos, faise duro. A ver, facemos así e desfaise, pero se lle apretamos, faise duro. Espera, deixame coller un cacho. A ver, mira. Espera, deixame coller un cacho. A ver, mira, está líquido, pero ahora apretólle e quedase duro. Mira, está líquido, pero ahora apretólle e quedase duro. Mira, duro, líquido, e ahora apretámoslle e quedase duro. E así é como quedou o noso experimento do fluido non newtoniano. E así é como quedou o noso experimento do fluido non newtoniano. Cando sacamos o noso fluido non newtoniano, así é o resultado final do experimento que nos fixemos. Así é o resultado final do experimento que nos fixemos. Hoxe vou facer un experimento chamado o leite máxico. Primeiro poño leite nun bol ou nun plato, engado unhas pingas tintas de rotulador Despois mollo un bastón en xabón e poño no leite. Ao tocamos as cores móvense e sepáranse. Isto pasa porque o leite ten graxa e o xabón rómpeo facendo que as cores se despracen. Parece magia, pero en realidad é ciencia. E vamos facer o experimento do auga que flota. Ingredientes son un vaso de auga, un ovo, sal e unha cuchara para remover. Vale. Primeiro, botamos 3 cucharadas de sal. Colle isto. 1, 2
aquí 3. Vale. Ahora removemos moito, hai que remover moito. Si, hasta que quede todo isto ben blanco. E agora, botalizan o ovo. E o ovo vai acabar flotando. Vedes? O ovo flota. Hoxe vamos facer o experimento do ovo de plata. Necesitamos un ovo, unhas pinzas, unha vela e un vaso de auga. Encendemos a vela, pillamos as pinzas e pillamos o ovo. Temos que queimar o ovo por toda a cáscara, hasta que se quede negro. Pode ser de toque. Vedes que está quedando negro. Así hai que facer por toda a cáscara. Vedes como quedou negro, non? Agora metémoslo na auga e vemos como quedou plata o color acero. Mirade que guai! Quedou como dixen. Guai. O globo que se infla con comida. Necesitamos unha botella de plástico con auga tibia, 2 cucharadas de azúcar, unha cucharada de levadura e un globo. Primeiro botamos o azúcar, despois a levadura, mezclamos e poñémoslle o globo e esperamos unha hora. Despois de unha hora o globo inflouse. Para hacer este risotto necesitamos agua, azúcar, un vaso, un palo de madera, colorante, una cuchara pequeña, unas pinzas y la cacerola. Lo primero que haremos es poner el agua y el azúcar a hervir y dejarlo calentarse. Y mientras tanto lo envolvemos con una cuchara. Y ahora que ya está caliente, lo ponemos en el vaso. Le ponemos el colorante. No tanto. Y lo removemos para que salga bien la cuchara. Y ahora cogemos esto, le ponemos un poco así para que ya le ponemos
echamos azúcar para que se le quede pegado un poco de azúcar. Cogemos una pinza y hicimos subiendo un poco de azúcar que casi no tiene. Esto lo metemos y ahora un poco más la pinza. Y miramos para que, abrimos para que no se mueva. Debe más o menos estar en el medio. Pondremos así. Dentro de más o menos 16 o 8 días estará lista. Y ahora que ya está caliente, lo ponemos en el vaso. En un vaso más pequeño. Este sería el resultado. Quedamos un pouco dentro do vaso o azúcar. Este sería o resultado. Hola, os voy a presentar un experimento llamado vinagre explosivo. Lo que necesitamos es una bandeja, 2 vasos, 2 cucharas, vinagre, jabón, bicarbonato de sodio y colorante. Primer paso, tenemos que echar vinagre a cada uno de los vasos por la mitad. Después echamos colorante, unas gotas. A este vaso le echamos jabón.
removemos. Y ahora le añadimos a cada vaso una cucharada entera de bicarbonato. Como podéis ver, aquí está la erupción. Y ahora, como podéis ver, en este sale más espeso. Bueno, hemos acabado este experimento. Espero que os haya gustado. Ola, eu son Aleixo e hoxe vou vos enseñar o volcán de Limón. Os ingredientes son un limón, gel de manos e bicarbonato. Depois tamén necesitamos unha cuchara, un cuitelo, un exprimidor e un vaso con un pouco de zumo. Apartamos todo. Collemos o cuitelo. Cortamos o limón por dous extremos un pouco. Collemos o exprimidor. Exprimimos o limón. Botamos o limón nun vaso. Collemos o limón, botámoslle gel de manos. Unha cucharada ben chea de bicarbonato de sodio. Revolvemos. E agora apartamos o bicarbonato. Collemos o limón e botámoslo por todas partes. Como veis, o limón botou burbujas, porque o limón ten ácido cítrico e claro, co bicarbonato de bicarbonato de sodio forma dióxido de carbono e que provoca as burbujas. Chao.